Bienvenidos a su programa Esta Semana con Salud Pública, donde hablamos de lo que acontece en salud pública en Nashua y el resto del estado. El Departamento de Salud tiene como compromiso informar a la comunidad porque una comunidad informada hace mejores decisiones de salud. Yo soy Lisa Vázquez, soy la estratega de salud conductual del Departamento de Salud y estoy aquí hoy con Milena Cuadras Seas y ella trabaja en el Departamento de Policías y tiene ofrece un servicio muy especial que es defensora de las víctimas. Y creo que yo no sabía que ese servicio estaba ofrecido y menos por una persona que habla español. Entonces, creo que es muy importante para que nuestra comunidad que habla español sepa un poquito más de lo que usted ofrece en el Departamento de Salud. ¿No podría hablar un poquito sobre qué hace en su día cotidianamente? Claro. Bueno, buenos días a todos. Y, bueno, la Policía de Nashua ha tenido defensora de las víctimas por creo que ya 15 años, 16 años más o menos. Ha tenido una persona fija por todo este tiempo. A mí me contrataron, ya voy para mi segundo año, entonces llevo ya poco más de un año con la Policía de Nashua. Me contrataron por la necesidad que tenía el departamento de este servicio. Es un servicio muy importante. Entonces, y por supuesto la población de Nashua es muy diversa, entonces necesitaban una segunda persona por la cantidad de casos que tiene el departamento. Ahorita lo que yo hago principalmente es trabajo con las víctimas de violencia doméstica en especial, y esto es porque yo me dedico a la parte de violencia doméstica porque estoy bajo una beca de VAWA, que son fondos federales, que el Departamento Policial logró obtener. Entonces, por eso es que me dedico únicamente a violencia doméstica. Mi trabajo en la Policía de Nashua es más que todo trabajar con cada vez que entra un caso de violencia doméstica, yo me contacto con la víctima, les explico qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, las llevo durante todo el proceso judicial para que logren tener parte en el proceso. Lamentablemente, en un proceso criminal de violencia doméstica, la víctima no es una parte activa en el proceso porque es el Estado quien está acusando, no la persona en sí. Entonces, la persona muchas veces se siente impotente, se siente que no tiene control de la situación. Entonces, la defensora de las víctimas o el defensor de las víctimas viene a traerles de vuelta cierto control. Ellos nos cuentan la situación, nos dicen cuál es el problema principal y tratamos de traer ayuda o dar recursos a las familias en necesidad. Un ejemplo, ¿verdad? Si el problema principal es, no sé, la persona tiene problemas de salud mental o tiene problemas de abuso de sustancias, obviamente nuestro enfoque tras hablar con la víctima, ¿verdad? Nosotros no sabemos esto, no sabemos la dinámica familiar. Entonces, mi trabajo al hablar con la víctima es obtener todas estas cosas que van a ayudar a la familia a llegar a un mejor lugar, ¿verdad? Y a tener una dinámica más saludable. Entonces, hay casos de diferentes niveles, claramente, y pues nosotros iniciamos preguntándole a la víctima, ¿cuál cree usted que sea el problema principal? Ahí la víctima nos dice, y le decimos víctima porque así es como está estipulado en la ley. Sin embargo, muchas personas nos gusta más llamarles sobrevivientes de violencia doméstica, por ejemplo. Pero bueno, entonces la víctima nos dice, el problema es que es, no sé, el miembro de mi familia que causó la ofensa es alcohólico. Entonces lo que vamos a hacer es traer una resolución en el caso donde podamos poner a esa persona en contacto con los recursos que necesita. Programas de abuso de sustancias. Y muchas veces la solución no siempre es cárcel. La solución es buscar medidas de rehabilitación para no romper, no quebrar la dinámica familiar completamente. Especialmente cuando hay niños involucrados, incluso digamos si son miembros de familia como hermano, hermana o padres e hijos, son relaciones que se mantienen para toda la vida. Entonces la idea es no interrumpir la familia más de lo necesario y rehabilitar a la familia. Claramente no siempre es posible,
pero mi trabajo aquí es tratar en la medida de lo posible llegar a eso. Yo creo que a veces algunas de las víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica no saben cuáles son sus derechos y cuándo deben de reportar un crimen o cómo hacerlo, porque tal vez hay esa barrera del idioma. ¿Es algo de que se podrían comunicar con usted o tienen que comunicarse con el departamento de policía o tienen que llamar al 911? ¿Cómo las personas se contactan con ese servicio que usted ofrece? Bueno, de diferentes formas, ¿verdad? No solo hay una. Primero, obviamente, si es una emergencia, llamar al 911. Eso es lo más importante. Que siempre se sientan con la confianza de poder tomar un teléfono, llamar al 911. Especialmente en casos de emergencia. Si no es un caso de emergencia, es algo que ha venido pasando, quieren consejo, desean hablar con alguien, me pueden llamar a mí o pueden llamar incluso al departamento de policía, la línea que no es de emergencia, y pueden llegar al departamento de policía también, pueden simplemente pedir hablar con alguien. Muchas veces lo que pasa también es que un oficial se sienta a hablar con la persona para determinar si hay un delito ahí o si nada más requieren un consejo. Y finalmente, si ya por ejemplo tienen una relación conmigo y me dicen algo que yo les digo esto, puede reportarlo, debería reportarlo, entonces puedo yo poner una llamada para que el oficial de policía se presente a donde estén. Si no quieren que el oficial de policía vaya ahí, se pueden ver en algún lado o pueden llegar al departamento de policía. Nosotros tratamos de acomodarnos a las necesidades de la víctima para que todos esos recursos les lleguen realmente. Y para las personas que no hablan inglés, ¿cómo es el proceso? ¿Llega un oficial que habla español o otro idioma o usan la línea de lenguaje o ¿cómo es ese proceso? Todas, en realidad. Sí, tenemos oficiales que hablan español, pero por ejemplo, si una llamada de emergencia entra y el oficial que habla español está en otra llamada atendiendo otro caso, pues no va a poder ir. Entonces va a tener que aclarar esa llamada y después dirigirse al lugar de los eventos. Pero si es una llamada telefónica, también se utiliza, normalmente lo que más se utiliza es un intérprete en línea. Entonces el intérprete va a lograr traducir todo lo que la persona va a decir, independientemente del idioma, ya sea español, francés, rohingya, lo que sea. Entonces esa es la ventaja de tener el servicio de interpretación en línea o por teléfono, que tenemos acceso a cualquier idioma. Entonces, que eso nunca sea algo que detenga o que la persona no quiera llamar, que si tiene, incluso aunque sea solo para pedir consejo, ¿verdad? El tema aquí es que los recursos están ahí y están para ser utilizados y nosotros queremos que los utilicen, no queremos que piensen que si llaman a la policía es solo para que los arresten. Ahora, en el caso de violencia doméstica, si el oficial determina que hubo un delito de violencia doméstica, la ley no nos permite ninguna discreción en lo absoluto. Si se determina que hubo un delito, la persona tiene que ser arrestada independientemente de lo que la víctima quiera. Eso sí, digamos, muchas personas no entienden bien por qué, y es porque está específicamente en la ley que cuando son casos de violencia doméstica no podemos, digamos, darle largas al asunto. Es obligatorio un arresto una vez que se determinó que existe un delito. Sí, eso es muy interesante y entiendo por qué esa ley está establecida, porque hay muchas personas que tienen miedo a veces de poner esa queja para que sea alguien arrestado. Entonces, por eso le quitan toda la discreción y si hay ese caso, hay que arrestar. Pero, como tú dijiste, hay muchas formas de contactar al Departamento de Salud y, el Departamento de Policía. Como trabajo en el Departamento de Salud, siempre me sale. Pero lo importante es saber que si necesitas un consejo, puedes llamar al Departamento de Policía, al número que no es de emergencia. Ajá. Puedes llamar al número de emergencia si es una emergencia, obviamente. Pero no solo tienes que contactar al Departamento de Policía cuando hay emergencia. Puedes llamarlos para otras cosas. Correcto, correcto.
Y obviamente está mi número de teléfono. Cuando se llama el número de emergencia pueden pedir con una defensora de las víctimas o Victim Advocate y directamente nos envían la llamada. Entonces estamos mi compañera Jennifer y yo. Y Jennifer también atiende casos de cualquier idioma. Utilizamos la línea de interpretación también. Entonces, obviamente, pues yo trato de dejarme los casos en español ¿verdad? Para facilidad. Pero sí, la idea aquí es precisamente que llamen de cualquier forma que deseen. Pueden llamar a la línea de emergencia, si hay una emergencia, a la línea de no emergencia. Pueden llamarnos directamente y podemos hablar con la persona. Les decimos, dependiendo de la situación, qué es lo que podrían esperar que pasara. Y muchas veces tratamos de darles recursos antes de que suceda una situación en la cual necesiten llamar a la policía. Si necesitan, por ejemplo, servicios de, no sé, salud mental. Digamos que la persona está sufriendo de una crisis de salud mental. Correcto. Entonces, los podemos dirigir a los recursos. Casi siempre nosotros trabajamos mucho con Greater National Mental Health o The Crisis Mobile Unit, que son un recurso increíblemente importante en esta ciudad. Creo que Nashua tiene muchísima suerte de tener recursos como este tipo. Entonces, tratamos de conectarlos con recursos antes de que suceda una crisis de violencia doméstica o un delito de violencia doméstica. Sí. Yo creo que también hay muchas personas que tienen preguntas sobre cómo eso le afecta a su relación con la persona o cómo eso afecta a los hijos o cómo eso puede afectar el trabajo de la persona, cómo eso puede afectar si están en proceso de algo legal como inmigración. Eso le va a afectar esas situaciones. Eso es una cosa de la que pueden llamar y hacer preguntas. Correcto, sí. Bueno, vamos a ver, todo depende de cada caso, ¿verdad? Pero en el caso de migración, eso sí es muy importante y quisiera aclararlo. El Departamento de Policía no le interesa el estado migratorio de nadie. Lo que nos interesa es la seguridad de todos. Entonces, lo que queremos es que independientemente tenga o no tenga papeles, esté en proceso o no esté en proceso, no queremos que sienta que no pueden llamar. Queremos que estén seguros, que se sientan a salvo y obviamente esto es parte de lo que el departamento ha implementado y ni siquiera preguntamos. O sea, los oficiales van y si la persona no lo menciona o no pregunta al respecto, el oficial de policía ni siquiera le va a preguntar cuál es su estado migratorio. Nosotros no reportamos a migración, digamos cuando hay un caso de este tipo, no hacemos reportes de migración para que lleguen a llevarse a nadie. Hay casos que levantan una alerta ya, pero ya esto es cuando son delitos agravados, delitos serios, que migración se entera, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la costumbre de pedir papeles o de preguntarle cuál es su estado migratorio o de hacer ningún contacto con migración al respecto. Lo más importante para nosotros es que todos estén seguros. Entonces, todos se pueden sentir en libertad de llamar a la policía para cualquier emergencia o no emergencia. Y yo creo que eso es muy importante porque creo que muchas personas se paran cuando pasa algo que creen que debe de ser reportado porque piensan, van a llamar a inmigración. Entonces, creo que es muy importante que todos sepan que pueden llamar al departamento de policía si cualquier emergencia, cualquier caso, no tienen que tener miedo de que ellos van a contactar a inmigración. Y sí. Bueno, y con respecto de lo que puede pasar con las familias, también es importante, claro, ¿verdad? Hay muchos casos diferentes. Si hay un delito, es importante saber también que en cuanto se determina que hay un delito y la persona es arrestada, la ley pone también una condición que si la persona es puesta en libertad bajo fianza, usualmente una de las condiciones de fianza es que no pueda contactar a la víctima. Esto es una medida de protección para que la víctima se sienta segura. Eventualmente podemos ir ante un juez y podemos la persona que está siendo acusada puede ir ante un juez y pedir que cambien las condiciones de fianza porque por asuntos de que necesitan cuidar a los niños o muchas veces están en proceso de, no sé, vender la casa, por ejemplo, y necesitan contacto, necesitan comunicarse, entonces se puede ir ante un juez. Pero inicialmente, justo después del incidente de violencia doméstica,
es importante que sepan que va a haber una orden de protección. Es una condición de fianza, pero es como una protección para la víctima en la que le van a decir que no pueden contactarlos. La víctima va a estar protegida y el juez va a decirle al acusado que no puede contactar a la víctima por ningún medio o estar cerca de la víctima. Creo que también es muy importante que las personas sepan eso para que estén al tanto y sepan qué va a suceder durante el proceso. ¿Cuál es el número de no emergencia del Departamento de Policía? No me lo sé. Ok, está bien, podemos añadirlo más tarde. Sí, claro. Lo vamos a añadir abajo más tarde. Está en mi tarjeta. Ok. Ok. Gracias, Milena, gracias. por venir a este programa a hablar con nosotros. Pero, ¿quieres decir algo? El número de teléfono sí está en nuestra página web. Entonces, si buscan Policía de Nashua y van a la página web, ahí están los números telefónicos de cada departamento y también incluye el número telefónico de no emergencia. Perdón que no me lo sé de memoria. No hay problema. Gracias por estar con nosotros, pero muchas más gracias por trabajar en el Departamento de Policía y ofrecer ese servicio en español a nuestra comunidad de habla hispana. Se lo agradecemos mucho. Y gracias por sintonizar y estar con nosotros en esta semana con Salud Pública. Espero que vuelvan la próxima semana y estén con nosotros. Gracias. Bye.